La historia de Ruby Bridge. El racismo es una de las ideologías más tontas que podemos encontrar en la actualidad. La idea de que eres más listo, más limpio, más fuerte o sencillamente superior por tener la piel más oscura o más clara es francamente patética. Es como decir que un BMW es más rápido que otro solo porque uno fue pintado de negro y el otro de rojo. ¿A que es absurdo, no? Pues bien, el racismo lleva más o menos esa lógica. Pero, aunque no lo creas, hubo una época en la que esta ideología era llevada al extremo. La gente de color era apartada de tantos estratos sociales como era posible. Baños para blancos y para gente de color. Prohibición de usar el transporte público para toda persona afrodescendiente. Podían negarte el acceso a un restaurante o a un taxi. Vaya, inclusive podían exigirte que bajaras de la banqueta para abrir paso a una persona blanca. Este aberrante comportamiento era aceptado por todos. Ahora, sabiendo esto, entenderás que las personas que sufrían este trato no podían quedarse de brazos cruzados. Tenían que luchar por sus derechos, una lucha justa en todos los sentidos. La gente de color no quería privilegios, solo querían ser tratados como seres humanos. Una lucha más que digna. Pero a un sector de la población no le parecía correcto, sobre todo a las personas que vivían al sur de los Estados Unidos, quienes veían a la gente de color como seres inferiores, sin derechos. Veían a esta gente como si fuesen infrahumanos. Y por ello, repudiaron cuando comenzaron a ver cómo la gente de color comenzaba a acceder a una anhelada educación. Estos primates comenzaron a gritar y protestar por ello, al grado de adoptar comportamientos bestiales al punto de meterse directamente con una niña de 5 años. Esta es la historia de Ruby Bridge. Todo comenzó con Ruby de 5 años, quien tuvo la desgracia de nacer en Luisiana de los años 60. Sin embargo, Ruby no estaba sola. Su familia la cuidaba, procuraba y educaba en todo lo posible. Sin embargo, la familia estaba consciente de que ellos por sí solos no podían llevar la educación de Ruby a un estrato más alto. Y conscientes de esto, decidieron buscarle una escuela e intentar darle un futuro mejor a la niña. Pero había un problema. Luisiana estaba al sur de los Estados Unidos, y eso significaba no tener absolutamente nada a favor de las personas de color. Por ejemplo, no contaban con escuelas para niños como Ruby. Los padres de la niña, sin embargo, estaban decididos a darle educación. Y fue así como se arriesgaron a intentar inscribir a su hija a la escuela local. El resultado era lógico. En cuanto las autoridades de la escuela vieron a una pareja de color ingresar a las instalaciones, inmediatamente comenzaron a pensar en una excusa para negar la inscripción de la niña. Aunque, al no encontrar una razón, hay que recordar que para 1960 la segregación racial ya era ilegal, simplemente decidieron decir cosas como no era época de inscripciones, el personal adecuado no acudió a trabajar, no contamos con papeles adecuados para inscribir a su hija, etc. Hasta que finalmente, ante tanta insistencia de los padres de la pequeña Ruby, el personal de la escuela terminó explotando y diciendo: nosotros no aceptaremos a personas como ustedes en nuestra escuela. La madre de la niña estaba furiosa, y ya estaba lista para pelear a gritos contra el director de la escuela si era necesario. Pero el marido la calmó y negó con la cabeza. No era el modo adecuado para pelear. Si lo hacían así, solo estarían anotando puntos en su contra. Al día siguiente, el padre de Ruby acudió con el juez local para iniciar un proceso legal en contra de la escuela. Sin embargo, el juez le avisó que esto sería un proceso muy largo y poco eficiente, y que para cuando terminara todo a favor de la familia, la niña cumpliría 7 u 8 años, demasiado tarde, y entonces sí tendrían un pretexto para negar a la niña el acceso a la escuela. En su lugar, el juez simplemente escribió una carta, la firmó y le estampó el sello del Departamento de Justicia Municipal, ordenando la inscripción de la niña inmediatamente, y exigiendo que se le permitiera entrar a clases como a cualquier otro niño para el siguiente lunes. Aquel juez no estaba seguro si ese estratagema funcionaría. Esperaba que la escuela, a ver el sello de los juzgados, el director se sintiera intimidado. Y afortunadamente así fue.
El siguiente lunes, la niña acudiría a la escuela, pero lo que iba a suceder a continuación, nadie lo esperaba. La noticia se esparció rápidamente, y las agresiones comenzaron a darse en contra de la familia de Bridge. Amenazas de muerte, piedras contra su casa, murmullos a sus espaldas, incluso les negaban el servicio en estaciones de gasolina y algunas tiendas de víveres. El trato contra la familia era pésimo y a veces nulo. Pero lo peor estaba por venir. Las agresiones contra la pequeña llegaron a tal grado que la niña no podía salir de casa. Incluso la familia llegó a plantearse si debían permitir que su hija fuese a clases o no. Pero una vez más, el juez, convencido de que estaba haciendo lo correcto, solicitó una escolta federal para la niña, misma que tendría que acompañarla a la puerta de la escuela, y una vez que terminaran las clases tendría que acompañarla a casa. Fue así como el 14 de noviembre de 1960, la pequeña Ruby Bridge se dirigiría a la escuela William Frantz. La escolta estaba en el jardín esperando por la niña, y a los alrededores de la casa de la familia, una multitud de casi 1000 personas estaban gritando consignas y amenazas de muerte contra la familia. Todos en contra de una niña de 5 años. La pequeña, con miedo pero sin dejarse intimidar, avanzó en medio de ese tenso ambiente, inclusive ignorando a la gente que le escupía. A pesar de todo, y de que a Ruby Bridge le pareció el viaje más largo de su vida a la escuela, finalmente consiguió llegar. Pero Ruby no esperaba que la gente de la localidad tuviera un plan de respaldo. Ese día, los padres de familia se organizaron para que sus hijos no acudieran a clase. La misma situación para los maestros y demás personal. La escuela estaba prácticamente vacía, salvo por una maestra. El resto del cuerpo docente se había negado a enseñar a una niña afroamericana. Durante todo el año escolar, la pequeña Ruby tenía que llegar a la escuela y a su casa escoltada por guardias armados, y en medio de escupitajos, gritos y amenazas de muerte. En el salón de clases, sin compañeros, y con solo una maestra dispuesta a tratarla como un ser humano. El delegado federal, Charles Burks, declaró años más tarde: la niña mostró mucha valentía, nunca lloró ni se dejó intimidar, solo marchaba como una pequeña soldado, y todos estamos muy orgullosos de ella. A continuación, les presentamos una de las fotografías más emblemáticas de la pequeña en esa época, una imagen que quedará como un eterno recordatorio de algo que jamás debe repetirse, y de que las personas nunca deben ser juzgadas por su color de piel. Yo soy Roland, y esto ha sido Raven World. Hasta la próxima.